Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con el tercer video de aparato respiratorio para la materia histología de la carrera de nutrición de la UBA. Ahí vamos. Muy bien, vamos a empezar repasando y conceptualizando la transición de bronquios a bronquíolos. Ustedes saben que toda la estructura de conducción del aire del aparato respiratorio, desde la laringe hasta los bronquios pequeños intrapulmonares, tienen en sus paredes estructuras de cartílago, glándulas subepiteliales, acinos mixtos, tubulares ramificados, o túbulos acinares, mejor dicho, ramificados, y tienen infiltrados linfáticos para canalizar la respuesta inmunológica ante cualquier antígeno inspirado, ante cualquier patógeno. Estas estructuras, a partir de los bronquíolos, desaparece. Es decir, que la principal característica de los bronquíolos es que en sus paredes no vamos a encontrar cartílago, no vamos a encontrar glándulas, y en una situación de normalidad tampoco vamos a encontrar infiltrados linfáticos. Por su parte, el epitelio de los bronquíolos deja de ser pseudoestratificado como eran los bronquios y pasa a ser cilíndrico simple primero, para luego ir disminuyendo la altura de sus células y convertirse en un epitelio cúbico que luego hacia los alvéolos se va a hacer un epitelio plano. Por otra parte, aparecen lo que se llaman las células de Clara, que acá hay un tema interesante, que es que además de llamarse de Clara porque las descubrió un tal Max Clara, un nazi, una basura de persona, pero descubrió estas células, las describió, y fíjense que si ustedes miran entre la membrana basal y el núcleo de la célula, hay una imagen clara justamente que dan estas células porque el núcleo se aleja de la membrana basal, se va hacia apical, y además son estas células que tienen esta protusión hacia la luz, porque son células secretoras. Estas células secretan una proteína, que pueden encontrar con el nombre de proteína secretada por las células de Clara, SPCC por la sigla en inglés, o CC16 es otro de los nombres, el nombre que le da el libro de Ross. Estas proteínas tienen una función surfactante y una función antiinflamatoria, inhiben la respuesta inflamatoria. Por otra parte, los bronquíolos propiamente dichos, que son la primera etapa de los bronquíolos, tienen una capa de músculo liso continua, todo por debajo del epitelio. Si ustedes siguen esta imagen que les estoy señalando, van a ver que hay lugares donde las células de músculo liso son más abundantes. Acá podemos contar 3 o 4 capas, y en otras zonas, como acá, por ejemplo, con una sola fibra de músculo liso, pero hay una continuidad de músculo liso alrededor de todo el bronquíolo, y es lo que le da este aspecto festoneado hacia la luz. Esa es la característica del bronquíolo. En la imagen de abajo vemos la transición. Acá vemos una porción de cartílago hialino, acá vemos un epitelio pseudoestratificado, acá vemos glándulas de secreción, y si seguimos hacia distal, vamos a ver que el epitelio se hace simple, que la altura de las células va disminuyendo, que aparecen estas células con protusión hacia la luz, que son las células de Clara, y lo único que se va a ver en la pared del bronquíolo es la capa de fibras musculares. No vamos a encontrar glándulas, no vamos a encontrar cartílago, no vamos a encontrar nódulos linfáticos. Continuamos. Bueno, la estructura de los distintos tipos de bronquíolos. Les había comentado que el bronquíolo, el primer bronquíolo en el árbol bronquial, es justamente el bronquíolo propiamente dicho. Tiene una capa de músculo visible, que puede ser 3, 4, 5 células. Es continua alrededor de toda la luz, de todo el círculo. En algunas zonas puede disminuir el número de capas, pero la capa es continua. Y se llama capa muscular de Reis-Saysen. Este nombre no lo tienen que saber, pero si lo leen por ahí, músculo o capa muscular de Reis-Saysen,
es el músculo propio de los bronquíolos que le da este aspecto festoneado a la luz del bronquiolo, como veíamos en la diapositiva anterior y como vemos en este pedacito de acá. Distal al bronquiolo propio se encuentran lo que llamamos bronquiolos terminales, cuya principal característica es que la capa muscular comienza a ser discontinua y por lo tanto la luz comienza a ser redondeada en un corte transversal y en un corte longitudinal la vemos así, plana. Es esta estructura que ustedes están viendo acá, esta estructura que están viendo acá. Obviamente esto es una transición y según donde pase el corte vamos a ver uno u otro bronquiolo y si lo viésemos a más aumento veríamos la discontinuidad de las células musculares y también veríamos que el epitelio empieza a disminuir su altura para convertirse en un epitelio que ya va a ser cúbico. Distal a los bronquiolos terminales encontramos los bronquiolos respiratorios, cuyo epitelio ya es un cúbico bajo, ya va acercándose al epitelio plano de los alvéolos. Y otra característica importante es que las células de Clara son ya predominantes, es decir, la mayor cantidad de células que encontramos en el bronquiolo respiratorio son células de Clara. Y encontramos también en las paredes ciertas discontinuidades que le dan acceso a algunos alvéolos o a algunos sacos alveolares. Continuamos. Bueno, y acá tienen un dibujo y una estructura donde vemos cómo se va ramificando todo el árbol bronquial y si agarramos la parte más distal y la ampliamos vamos a encontrar los bronquíolos propiamente dichos, que le dan origen a los bronquíolos terminales. La bifurcación de los bronquíolos terminales va a dar origen a los bronquíolos respiratorios. Los bronquíolos respiratorios van a dar origen a los conductos alveolares, los conductos alveolares a los sacos, a los alvéolos. Esa es la secuencia. En la imagen, si bien no se ve muy bien, pero podemos notar la luz de lo que sería un bronquiolo propiamente dicho, que luego se bifurca en bronquiolos terminales. Fíjense qué bien que se ve la estructura de la pared mucho más lisa, sin este festoneado que le aporta la capa muscular. Y más distal encontramos ya bronquiolos que le dan lugar a sacos y a alvéolos, como ven acá, por ejemplo, y luego ya directamente encontramos estas estructuras, o esta estructura que se llama conducto alveolar, que es desde donde se abren todos los sacos alveolares. Es interesante que a nivel de los conductos alveolares encontramos anillos musculares que son los que forman estas proyecciones hacia la luz que se llaman espolones o espuelas. Esta de acá, estas de acá. Bien, continuamos. Acá lo tienen con más detalle. Entonces, los conductos alveolares son las estructuras que conectan la parte terminal de los bronquíolos, el último bronquíolo, que es el bronquiolo respiratorio, con los sacos alveolares y se caracterizan por estos espolones o espuelas, como ven acá, acá, bueno, acá este es el que mejor se ve, o este de acá, que son anillos de músculo liso que rodean a estas, o que están en realidad entre estos tabiques interalveolares. De los conductos alveolares se desprenden los sacos alveolares, que son estas estructuras que ustedes ven acá, esta estructura que ven acá. Un saco alveolar se caracteriza porque en él confluyen 3 o más alvéolos. Y la estructura más frecuente son, por supuesto, los alvéolos propiamente dichos, que son un epitelio muy plano, lleno de capilares. Ahora después vamos a ver cómo está conformada la pared alveolar, pero es interesante que ustedes sepan que es la principal estructura de intercambio gaseoso, que en un pulmón hay más de 300 millones de alvéolos y que el 99% de la superficie de contacto interna del pulmón está dada en los alvéolos. Continuamos. Bueno, ¿cómo están formadas las paredes de los alvéolos? Bien, vamos a empezar diciendo que todo el tejido que se encuentra entre los espacios aéreos recibe el nombre de paredes, tabiques o septos alveolares. Obviamente todo el que se encuentra separando el espacio aéreo de los alvéolos, haciendo la salvedad de todas las otras estructuras que mencioné
previamente. Todo el resto de las estructuras que están ahí rodeando el aire, el 99% del aire del pulmón que están los alvéolos, se llaman paredes, tabiques o septos alveolares, estos son sinónimos, y están conformadas por un epitelio propio del parénquima pulmonar, un epitelio propio del alvéolo que tiene 3 tipos celulares, que ya los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y además, como todo epitelio, están recubiertos por su membrana basal. Además, hay abundantes capilares sanguíneos que forman parte de estas paredes, que es lo que vemos acá en amarillo en esta imagen, y hay tejido conectivo. El tejido conectivo es escaso, pero está presente. Hay fibroblastos, hay fibras de colágeno y sobre todo hay fibras elásticas. Repito, en las paredes pulmonares hay fibras elásticas. Y además, como les mencioné antes, hacia los conductos alveolares encontramos células de músculo liso, que podría ser esta estructura que vemos acá. Bueno, lo que se ve en la imagen de abajo es una tinción especial que nos permite ver los glóbulos rojos en amarillo y en este color violeta las fibras elásticas. En la imagen de arriba vemos los distintos tipos celulares que nos podemos encontrar en las paredes de los alvéolos. Podemos encontrar núcleos de células capilares, nos podemos encontrar fibroblastos y fibrocitos, y sobre todo vamos a encontrar estas células, esta de acá, que es el neumocito tipo 1, el que forma la pared, y estas de acá, esta de acá, con el citoplasma protuyendo hacia la luz, con el núcleo bien relajado, con nucleolo evidente, podría ser esta de acá, que son los neumocitos tipo 2, que son las células más abundantes. También puede haber macrófagos tanto en el intersticio como en la luz de los alvéolos. Continuamos. Bueno, entonces para repasar y centrarnos en las células propias del parénquima alveolar. Son 3 tipos celulares. La que recubre mayor superficie y la que está involucrada en dejar pasar los gases para el intercambio gaseoso se llama neumocito tipo 1, que forma lo que sería el epitelio plano simple que recubre a los alvéolos, representa el 40% de las células, o sea, si ustedes cuentan los núcleos en un corte, van a ser el 40% de las células propias del pulmón, pero recubren el 95% de la superficie de contacto. Por su parte, los neumocitos tipo 2 son células cúbicas, es esta célula que vemos acá, representa el 60% de las células, pero solo recubre el 5% de la superficie, porque fíjense que básicamente está sobre los septos y expone el contacto con la luz, son células secretoras. Lo que vemos abajo es un neumocito tipo 1 con su citoplasma extendiéndose alrededor de las paredes del alvéolo y rodeando los capilares. Lo que vemos acá con la letra R son glóbulos rojos, esta es la célula capilar, esto es tejido conectivo, esto es otro capilar con 2 glóbulos rojos. Y fíjense cómo hacia la luz el neumocito tipo 1 tiene esta imagen con pliegues de su membrana, que esto tendría que ver con que estas células, además de poner esta membrana bien fina para el intercambio gaseoso, también fagocitarían ciertas partículas y tendrían para digerirlas retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, lisosomas, etc. Acá con la letra M vemos mitocondrias. Muy bien, por último es importante mencionar que hay algunas células en cepillo a nivel de los alvéolos que testean la calidad del aire pulmonar, pero son de hallazgo infrecuente. Continuamos. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar de la barrera hematoalveolar o hematogaseosa o alvéolo capilar, tiene distintos nombres, pero es la estructura que deben atravesar los gases para llegar desde el aire inspirado hasta los glóbulos rojos o para difundir desde la sangre hacia el aire alveolar que luego se va a expirar, en el caso del dióxido de carbono, por supuesto. Bueno, están formadas por el endotelio vascular y por los neumocitos tipo 1 o neumonocitos tipo 1 y por sus membranas basales. En la parte más fina estas membranas basales se fusionan
y hay que sumarle a esta estructura de barrera fina un líquido intraalveolar, que es un líquido importante, aproximadamente de 0,1 micra. En sus partes más finas, esta barrera puede tener hasta 0,5 micras, o sea, menos de una micra de espesor es lo que tiene que atravesar el oxígeno para llegar desde el aire inspirado hasta los glóbulos rojos. El dióxido de carbono difunde con mucha más facilidad, así que generalmente cuando hay problemas por engrosamiento de esta barrera, por inflamación o por lo que sea, el problema se da para oxigenar la sangre y no tanto para disipar el dióxido de carbono. Hay otros sectores de la pared alveolar que se llaman porción gruesa de la barrera hematoalveolar, que es donde se interpone cierta cantidad de tejido conectivo, como vemos acá abajo. Fíjense que esto que les estoy señalando es un capilar, lo que está más oscuro es un glóbulo rojo, acá tenemos otro, parece que fuesen unos anteojos, pero no, son dos capilares, este es un capilar, este es otro. Lo que vemos arriba es el citoplasma y la membrana del neumocito tipo 1, y lo que vemos abajo es un núcleo de un neumocito tipo 1 o neumonocito y todo su citoplasma que se extiende en esta parte, y lo que vemos acá es tejido conectivo. Esto podría ser la prolongación del citoplasma de otras células, ya que podría ser un fibroblasto, un macrófago o otra célula de neumocito tipo 1, en lo que es la parte gruesa. En la imagen de la derecha vemos la célula capilar, fíjense todas las vesículas picnóticas, esta es toda el citoplasma de la célula endotelial, que tenemos uniones intercelulares. Esto que señalo acá, más oscuro, es la unión de las membranas basales del endotelio. Fíjense qué fino que se hace el endotelio en esta zona. Y lo que vemos arriba es el neumocito tipo 1. Esta es la barrera, acá este es un capilar, este es otro capilar. Lo que vemos abajo es tejido conectivo. Lo que vemos acá con forma de colador son fibras de colágeno, acá tenemos otras de colágeno, y esto que vemos acá más claro son, mejor dicho, fibras de elastina. Acá en esta zona puede haber algún fibroblasto, y todo esto que se señala acá abajo con flechitas es lo que sería la barrera más gruesa que pueden atravesar los gases para conectar el alvéolo y la sangre. Continuamos. Bueno, esta diapositiva no es para hacer una pausa, sino que es para explicarles un tema muy importante que yo sé que les cuesta a veces entenderlo, pero es suficientemente fácil como para explicarlo rápidamente. Y es la cuestión de la tensión superficial del agua. Lo que hace difícil este tema es el nombre que le pusieron, porque si le hubiesen puesto atracción eléctrica o atracción electroquímica de las moléculas de agua, sería mucho más fácil de comprender. El hecho es que el agua se mantiene unida entre sí por un fenómeno químico que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero genera esta situación de que forma gotitas, y por eso se dice que sobre la superficie de estas gotitas hay una tensión que las mantiene unidas y que no deja que otras fuerzas la rompan. Es decir, acá no dejan que la gotita se caiga, que le gane la gravedad, no dejan que se aplaste, no dejan acá en este caso que el insecto se hunda, porque al no mojarse sus patitas es rechazada por la carga eléctrica que une entre sí las moléculas de agua. Y lo mismo pasa, fíjense qué buena que está esta foto de esta nadadora húngara que está a punto de expirar, y mientras expire, la capa de agua que la recubre es totalmente continua. ¿Esto por qué ocurre? Porque las moléculas de agua se atraen entre sí. ¿Por qué se atraen entre sí las moléculas de agua? Bueno, se lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Bueno, fíjense, la molécula de agua tiene una bipolaridad, y eso es lo que determina la tensión superficial. ¿Por qué es bipolar? Porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, cuando se juntan los dos átomos de hidrógeno con el átomo de oxígeno para formar la molécula, los electrones de los hidrógenos están más tiempo girando alrededor del oxígeno que alrededor del hidrógeno. O sea, dan varias vueltitas por el oxígeno, alguna vueltita por el hidrógeno, varias por el oxígeno, alguna por el hidrógeno. Eso hace que como la carga negativa están los electrones, el sector del oxígeno se torna más negativo y el sector de los
hidrógenos más positivos. A su vez, esta tensión eléctrica produce un desviamiento, una desviación en la estructura de la molécula de exactamente 104,5 grados, que es lo que le da esta forma. Es decir, no es una molécula lineal, sino que es una molécula con esta asimetría. Y esa asimetría genera un polo negativo alrededor del oxígeno y un polo positivo alrededor del hidrógeno. Cuando juntamos muchas moléculas de agua se dan este fenómeno que se llama uniones de puente hidrógeno, donde vemos acá un oxígeno con un hidrógeno, otro oxígeno con un hidrógeno, este oxígeno con este hidrógeno, este hidrógeno con este oxígeno y este hidrógeno también con este oxígeno y así sucesivamente. Obviamente que estas cargas no solo unen, mejor dicho, a las moléculas de agua entre sí, sino a las moléculas de agua con cualquier otra estructura que tenga eléctrica. Por eso el agua es el solvente universal. Y esta atracción entre las moléculas de agua es lo que le da la tensión superficial. Esta atracción es lo que determina, la tensión superficial es lo que determina que el agua se atraiga entre sí, que las gotitas queden armaditas y en el caso de los pulmones determina una fuerza que hace que los alvéolos se cierren y se colapsen. Para evitar esto, el pulmón genera un fosfolípido y ciertas proteínas que se llaman factor surfactante, que lo que hace es disminuir esta tensión superficial. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, fíjense, el factor surfactante forma una película hidrofóbica que evita el colapso alveolar. Esto es lo que tienen que tener claro. Evita el colapso por la fuerza de atracción del agua llamada tensión superficial. Además facilita la distensibilidad, también por el mismo motivo, y como una función secundaria, este factor surfactante participa de la eliminación de materiales extraños y participa también de la activación de la respuesta inmunológica. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero lo que quiero que vean ahora es esta imagen de acá, donde ustedes tienen la pared alveolar cubierta por una capa de líquido, un trasudado del plasma que está ahí en la luz alveolar, y el surfactante son estas estructuras que son fosfolípidos. Ven que tiene una cabeza polar que va contra el agua y dos colas hidrofóbicas que generan toda una cubierta hidrofóbica que evita que esta pared se atraiga con la pared opuesta y que se colapse el alvéolo. Cuando un niño nace prematuro, ahora esto que está de moda, el parto domiciliario y todas estas cuestiones, bueno, si es prematuro y su pulmón no maduró, aún no fabricó el suficiente factor surfactante, eso genera el colapso alveolar, genera el distrés respiratorio y es una de las principales causas de muerte de los niños prematuros. También existe el distrés respiratorio del adulto cuando se altera este equilibrio, pero ya son temas que exceden a esta materia. Continuamos. Bueno, entonces este factor surfactante está fabricado y secretado por los neumocitos tipo 2. Esta es la función de los famosos neumocitos tipo 2. Son células secretoras, podríamos decir que son incluso una glándula unicelular. Está en el epitelio, tiene muchas mitocondrias, tiene mucho retículo endoplásmico rugoso, tiene un núcleo laxo y tiene todas estas vesículas de secreción que tienen un fosfolípido particular que se llama dipalmitoil-fosfatidilcolina, DPPC, dipalmitoil-fosfatidilcolina, porque las dos cadenas apolares son de ácido palmítico, eso ya la van a ver en bioquímica, pero además se complementa este fosfolípido con 4 proteínas, todas secretadas por el neumocito tipo 2. Son 4 proteínas hidrofóbicas que tienen distintas funciones. La A regula la secreción del factor surfactante y del resto de proteínas. La B organiza la lámina para que se distribuya por todo el alvéolo. La C complementa a la B en su función de distribución del surfactante y la D complementa a la A en articular la respuesta inmunológica porque se une a virus y bacterias inspirados y los une a las células del sistema inmune, es decir, facilita la fagocitosis
por parte de los macrófagos de las partículas inhaladas. Continuamos. Muy bien, como les mencionaba, existen también macrófagos en las paredes alveolares y dentro de los alvéolos. Se llaman justamente macrófagos alveolares o macrófagos intersticiales cuando no están en la luz, sino que están en el intersticio. Obviamente se derivan de monocitos que vienen por los capilares, salen hacia el intersticio, pueden permanecer ahí o salir hacia la luz de los alvéolos y son las encargadas de fagocitar todas las partículas que ingresan por la vía aérea, que llegan hasta el alvéolo. Obviamente, si es alguna bacteria o virus, generan la presentación de antígenos y la respuesta inmunológica, y si no, directamente están todas las partículas de polvo, y de ahí su nombre de células del polvo, porque muchos de estos macrófagos vuelven o suben por las vías respiratorias por el movimiento de las cilias y son deglutidos o escupidos, pero muchos de ellos quedan en el intersticio y en las necropsias de personas fumadoras o habitantes de ciudades contaminadas se ven todas estas células con corpúsculos negros en su interior de las partículas de carbón y de todos los contaminantes que permanentemente entran por vía respiratoria. Continuamos. Muy bien, y por último vamos a mencionar a la pleura, que consiste en un epitelio plano simple, como ven acá en la imagen. Esta estructura que ven acá es la pared que recubre por fuera todo el pulmón, que se continúa y se une de las paredes alveolares. Acá vemos un neumocito tipo 2, acá vemos un neumocito tipo 1. Fíjense cómo está todo este epitelio plano simple, este mesotelio que recubre por fuera absolutamente todos los pulmones, todas las estructuras del pulmón, todos los lóbulos. Y a nivel de los cilios pulmonares, es decir, la zona donde entran los bronquios fuentes y las arterias pulmonares, por donde salen las venas pulmonares, se repliega sobre sí mismo y se continúa por las paredes torácicas. También entonces recubre toda la pared interior de la cavidad torácica y a través de esta pared se une a la misma por el tejido conectivo subepitelial. Entre un epitelio y el otro, es decir, entre la pleura visceral, que es la que está pegada al pulmón, y la pleura parietal, que está pegada a la pared torácica, existe un espacio virtual que contiene un líquido lubricante y este líquido permite dos cosas. Primero, disminuir la fricción entre un epitelio y el otro por el movimiento de los pulmones durante la inspiración y la expiración, pero sobre todo permite transmitir las presiones. Esto es muy importante, sobre todo en la inspiración, que se produce por el tironeo que produce la caja torácica hacia todos los costados y el diafragma hacia abajo. Esto amplía el espacio torácico y la pleura parietal tracciona de este espacio virtual. El líquido presente en él también ayuda a transmitir esta presión negativa hacia la pleura visceral que acompaña la apertura torácica. Por supuesto que para eso tienen que estar permeables todas las vías aéreas que permitan el ingreso y la presión del aire inspirado. Esto es un rol muy importante. Y por último, este espacio pleural, se llama espacio pleural, puede acumular líquido en ciertos procesos inflamatorios, permitiéndonos verlo en el diagnóstico por imágenes. Así que bueno, esto es todo, espero que les haya sido útil y espero sus preguntas y comentarios. Chau, chau.